Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con el fin de obtener un sólido a partir de nosotros trabajar en un plano y desarrollar un boceto en él a lo que voy a denominar como sketch, teniendo en cuenta las dimensiones que voy a tener las restricciones dimensionales y geométricas que voy a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar mi sketch y posterior a terminarlo y restringirlo completamente, terminar obteniendo un sólido. Muy bien, voy a hablar de ciertos términos a medida que vaya avanzando. Voy a empezar de cero contigo. No voy a recapitular tanto en lo que hemos visto en los anteriores videos. Voy a poner más en práctica lo que voy a querer desarrollar. Muy bien. Miren, en este caso voy a empezar ya en un proyecto creado, abrir un nuevo archivo. De hecho, voy a trabajar con este tipo de archivo. A partir de un sketch, obtener un objeto en 3D, como les había mencionado, en este caso un sólido. Voy a trabajar con la extensión milímetros y pt. Le voy a dar Create, voy a dar OK. Y mira, cuando yo le doy OK o aceptar, en este caso, mi pantalla se sigue viendo de la misma manera. Es decir, si yo cambio la perspectiva, aquí con el cubo que se encuentra al lado de la derecha, y es más, puedo ir cambiando y así, etcétera, la pantalla va a seguir siendo la misma. No va a cambiar, no se ve nada. Lo que yo voy a hacer, como te había mencionado, es obtener un sólido a partir de un boceto o sketch. Para ello es importante, en primer lugar, trabajar en reconocer qué plano me va a ayudar a mí a, o me va a facilitar a mí crear este sketch o boceto. Yo voy a escoger para este caso, tomando en cuenta la posición de mi pieza, que lo vamos a ir desarrollando o viendo mejor a medida que vayamos desarrollando el video, de esta manera, ¿ya? Voy a escoger el plano YZ. De ahí te voy a poner un caso donde voy a escoger otro plano, nada más para ver la diferencia de lo que ahora en adelante voy a definir como posición natural de un sólido. Muy bien. Voy a escoger este plano de esta manera y a la hora de que yo haya seleccionado el plano de trabajo, que en este caso es el YZ, como te mencionaba, voy a tener una nueva ventana. En este caso, lo que yo voy a hacer es comenzar a dibujar en esta hoja cómo es que se va a ver mi pieza. Si yo a este boceto que voy a hacer en un plano le doy un espesor, es decir, voy a darle un volumen involuntariamente. Con ello voy a crear un sólido a partir de un área, es decir, sketch o boceto que desarrollé en esta hoja. Muy bien, dicho esto, voy a empezar. Por ejemplo, voy a crear figuras que quizás ya has visto antes en los anteriores videos. Voy a trabajar con la opción de círculo, voy a trabajar con el comando de línea, nada más. De esta manera, no estoy restringiendo nada aún, simplemente lo estoy poniendo de este lado, algo así. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con ello? Te comento. En este caso, voy a empezar diciéndote que para yo crear el área, un contorno que voy a darle un espesor y con ello obtención de volumen, yo debo conocer la diferencia entre restricciones geométricas y dimensionales. Te comento. Habiendo hecho esto, voy a usar este ejemplo para explicártelo. Por ejemplo, las restricciones geométricas van a ser aquellas que me van a permitir restringir, es decir, controlar las relaciones que puedan haber entre las figuras o en este caso líneas y círculos que yo acabo de dibujar. Ahorita te voy a mostrar. Y las dimensionales, en este caso, van a ser aquellas que me van a restringir a mí o me van a permitir controlar la dimensión de cada una de estas, ya sea en longitud, en ángulo, en el caso fuera un arco o una intersección de líneas. Ahorita vamos a ver un tanto el detalle.
o en este caso en el radio o diámetro de objetos. Voy a ir restringiendo mi figura para que veas que esta va a ir tomando más forma o va a tener más sentido a medida que yo vaya creando las restricciones. Muy bien. Ahorita ninguna de estas tiene una medida en específico, ni tampoco existe, tampoco existe una restricción entre ellas. Voy a empezar de esta manera entonces. En primer lugar, yo quiero que estas líneas sean verticales. Entonces me voy a ir a la parte de constraint y voy a empezar a restringirlas en cuanto a su geometría. Decir, por ejemplo, quiero que estas líneas sean verticales. Muy bien. Es más, me atrevo a decir que quiero que estas líneas sean iguales. Muy bien. Y ahora quiero que esta línea sea horizontal. Nuevamente en la parte de constraint. No he hecho nada hasta el momento más allá que decir que sean verticales o horizontales. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero que esta línea sea tangente a esta línea? Perdón, a la circunferencia que dibujé. Y lo mismo con esta de aquí. Si te das cuenta, a medida que yo vaya añadiéndole este tipo de restricciones geométricas entre la circunferencia, las líneas, etcétera, van a ir apareciendo ciertos símbolos, ¿no? Que me van a dejar evidencia del tipo de restricción que yo estoy poniendo. Ahora, por ejemplo, nada más para completar la idea, lo voy a poner así. Y mira, quiero que esta línea, este vértice, mejor dicho, coincida con este. He usado esta parte de la restricción también. Y mira lo que voy a hacer ahora. Voy a usar lo mismo. Voy a restringir estos vértices y mi figura queda así. Yo sé que si veo aquí en la parte inferior en la derecha, mi objeto como tal no está restringido. Más allá de que, bueno, estén coincidiendo en este caso, mira, cuando yo me voy a ir acercando, voy a ir viendo los símbolos de las restricciones geométricas que he usado. Ahorita lo vamos a ver a mayor detalle. Muy bien, pero todavía no he hablado de, por así decirlo, el tema de dimensionar, acotar este sketch, el boceto que estoy trabajando. ¿Ya? A ello yo le voy a denominar mis restricciones dimensionales. ¿Te acuerdas que te comentaba el término de definir distancias o longitudes en el caso de las líneas, ángulos o radios? Voy a empezar por aquí entonces. Habiendo definido las restricciones geométricas, como las que sean coincidentes los vértices, que las líneas, por ejemplo, en este caso me va a salir error, pero nada más te lo comento. Voy a borrar esta línea, por ejemplo. Voy a hacer una y yo quiero que esta línea sea perpendicular a esta. Y a su vez quiero que los vértices, por ejemplo, coincidan de esta manera. Eso sigue siendo una restricción geométrica. Si te das cuenta, estoy adecuando cuerpos separados, es decir, líneas, pueden ser arcos, rectángulos, dependiendo lo que vayamos a desarrollar, para dar paso a la figura que yo quiero hacer en este plano, ¿no? ¿Sí? Ahora, como tal, me voy a ir a restringirlo de forma dimensional. Por ejemplo, yo quiero que esta altura tenga un valor de 100. En este caso, voy a dar doble clic al mouse que tengo aquí para que aparezca mi figura. Mira, lo que yo voy a hacer es darle una dimensión. Esa es una restricción dimensional. Como yo en este caso ya había dicho que ambas líneas eran iguales, ya me sale que existe esa restricción, una restricción geométrica que yo había dado anteriormente. Muy bien, en este caso, si te das cuenta, voy a además comenzar a decir, muy bien, ahora quiero que, por ejemplo, este arco le voy a dar un valor, en este caso me está diciendo el diámetro, sea 4 veces, o mejor dos veces la longitud o distancia que yo acabo de definir para la línea anteriormente. Y mira, a la medida que yo me acerque a la cota que he definido anteriormente, lo que voy a ir viendo
es de que va a aparecer un símbolo de fórmula. Entonces, cuando yo le dé clic, esa dimensión que yo definí le está denominando como de cero. Por ejemplo, yo quiero que sea dos veces ese valor, como te había comentado, o puede ser tres, como tú quieres. Y mira, digitado el símbolo de multiplicación por 2 y me está botando. Por si acaso esta nueva dimensión que tú estás restringiendo va a medir el doble, es decir, va a tener un valor de 200 milímetros. Muy bien. Y si te das cuenta, ha crecido. Algo que yo quisiera, por ejemplo, me olvidé, es restringir el origen. Voy a hacer que el centro de esa semicircunferencia que yo acabo de poner coincida con mi origen. Y si te das cuenta, mi área se ha definido completamente. Pero ahora adicional, lo que yo quiero hacer es poner un agujero en el centro. Voy a dibujar una circunferencia X, ni siquiera he definido la opción, simplemente la de dibujando el centro, es decir, haciéndole clic en un centro, darle la forma de esta circunferencia sin definir el valor. Voy a restringir diciendo que quiero que su centro sea concéntrico al centro de la semicircunferencia que yo acabo de dibujar. Sin embargo, voy a restringir de esta manera que su valor, este va a ser un agujero, me voy adelantando, puede tener un valor fijo. Le voy a dar 50, nada más para que te des cuenta. Para cambiar ese valor, le puedo dar clic otra vez, no sé, le puedo dar 100 y así ir incrementando. Muy bien. ¿Qué pasa si yo nuevamente quiero crear una dependencia respecto a un valor anterior que yo ya definí, como en el caso del valor de 100 o el valor de 200, ¿no? Mira lo que voy a hacer. Le voy a dar doble clic, voy a seleccionar, me va a aparecer el símbolo de la fórmula, una cota predefinida, y a esto le voy a decir, quiero que mida el valor anterior, pero entre 2, es decir, que sea su mitad. Y mira, se define automáticamente. Si yo cambio esta cota, le voy a dar 150 nada más para ver. Todo cambia, porque de alguna manera yo he hecho que a partir de definir dimensionalmente, es decir, restringir esta medida de esta línea, yo pueda manipular o relacionar tanto la dimensión de este diámetro de este arco como la del centro del agujero, en este caso el diámetro del agujero, ¿no? ¿Qué pasa si yo me equivoqué en alguna de estas a la hora de restringir? No quiero que sea entre 2, quiero que sea entre 2,5, por ejemplo. Lo puedo editar. Nuevamente, no quiero que sea por 2, quiero que sea por, de repente hay una operación como tal, por 6, por, a ver, vamos a editar, por 5 entre 2. Puede darse el caso, ¿no? Muy bien. Ahora, una observación más que quiero que tengas es que si te das cuenta, a la hora de hacerle doble clic, tú puedes editar la dimensión como tal, pero también puedes reconocer el sistema de unidades en el que te encuentras. En este caso, yo estoy trabajando en milímetros. ¿Qué pasa si a mí me dijeran, por si acaso, eso no mide 150 milímetros? Por ejemplo, me dicen, mide 6 pulgadas. Una pulgada es 25,4 milímetros. Entonces, yo lo que voy a hacer es 6 por, perdón, por 6 en este caso, 6 pulgadas, y miro automáticamente cómo se ha hecho la multiplicación. Si tú multiplicas 25,4 por 6, automáticamente vas a obtener el 152,4. Y así yo puedo, en todo caso, restringir las demás cotas relacionándolas a una sola. Es decir, si a mí en un trabajo me harían una recorrección, como te comentaba, incluso el de cambiar de unidades, automáticamente se puede hacer sin haber tenido la necesidad yo de reconfigurar el sistema de unidades, sino más bien informándole el valor de la cota que tiene, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer la multiplicación manual? Que sea 6 por 25,4. ¿Me va a salir igual? Sí, es lo mismo.
Porque como está configurado en este caso en milímetros, automáticamente es por si acaso los 6 por 25,4, ¿no? Las 6 pulgadas por 25,4, que es mi factor de corrección, en este caso de pulgadas a milímetros. Muy bien. Voy a dejarlo en 10 in le voy a poner nada más para que veas, en este caso 10 pulgadas o 254 milímetros. Y mira, es una manera. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer con esta idea, le voy a poner 20. Te he enseñado que se puede realizar operaciones a la hora de dimensionar este boceto. Se puede relacionar cotas entre sí. Basta que yo edite una, las demás se actualizan. Puedo trabajar con cotas que no necesariamente se encuentran en el sistema internacional, es decir, en milímetros, en pulgadas, haciendo la conversión manual de multiplicarlo, como te he hecho en el caso, o de ponerlo tal cual sus unidades y que el boceto se actualice por sí mismo. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a pasar a hacer algo más. En este caso, ¿qué pasaría si yo quisiera editar o añadir más información a mi boceto? ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a poner el caso en que yo quiero que esta parte inferior cambie, se edite. Nada más he añadido un par de líneas, he borrado las otras. Por aquí voy a poner mostrar todas las líneas, en todo caso, todas las restricciones. Si yo le hago clic, te vas a dar cuenta de las restricciones geométricas que hice en su momento, como el tema de las tangentes, que sean verticales las líneas e iguales incluso. Pero en este caso voy a añadir una restricción más. Quiero que esta línea, perdón, este vértice coincida verticalmente con este vértice. Mira, me he ido a este lado y lo he hecho de esta manera. Pero a su vez quiero que estas líneas sean iguales en tamaño. Entonces lo estoy restringiendo geométricamente, todavía no las he dimensionado. A su vez quiero que estas líneas guarden cierto ángulo entre sí. Voy a definir y restringir. Le voy a poner 60, por ejemplo. Automáticamente en sexagesimales, porque es de gris, lo va a reconocer así. Y mira, una vez que yo he definido el ángulo, el dimensionamiento de estas ya no es necesario porque ya he restringido que este vértice sea vertical a este. ¿Qué pasaría si yo no restringo el ángulo? Puedo darle la dimensión, por ejemplo, indirectamente de esta línea. Sí, también podría hacerlo. No lo voy a trabajar así, pero también te pongo y te dejo ese caso en que si tú defines la dimensión, longitud de esta, no sería necesario definir el ángulo, estaría redundando. Yo lo voy a trabajar con el tema de definir el ángulo entre las líneas que acabo de dibujar, nada más para agrandar o la información, reconocer que la información, perdón, pues de mi pieza sea un poco más difícil de definir. ¿Cómo me doy cuenta que todo está ok? Que todo está adecuadamente restringido. Aquí en la parte inferior derecha te vas a dar cuenta que te va a salir full constraint, es decir, completamente definido. ¿Cómo visualizo además de que todo está completamente restringido? Las líneas que en un primer momento o eran verdes o moradas, ahora pasan a ser de color negro. Y si yo me acerco y quiero moverlas, línea por línea, por ejemplo, te vas a dar cuenta que estas están fijas. Muy bien. Ahora, habiendo yo definido mi boceto, en este caso, mi sketch, lo que voy a hacer es obtener el sólido como tal. Como ya está completamente restringido, le voy a dar Finish. Y mira, se ve muy grande. Clic al medio en la ruedita del mouse 2 veces, o me alejo, me acerco, y mira, ahora sí,
voy a poder observar el sketch que yo he hecho. ¿Puedo cambiar con la casita la perspectiva? Sí, como gustes. Yo voy a dejarlo de esta manera para que se aprecie lo que voy a hacer ahora. Una manera de darle volumen a este sketch que yo he dibujado es brindándole un espesor. ¿Cómo así? Voy a conocer en este caso herramientas en 3D y voy a escoger la opción de Extrude. Mira, me va a decir, señala la cara o el perfil. Lo que yo puedo hacer es señalar línea por línea las líneas que conforman este perfil o acercarme directamente y mira cómo lo reconoce al ser un perfil cerrado y lo que yo puedo hacer es darle un espesor. Si a algo plano, un área como la que yo acabo de definir en mi boceto o sketch, le doy un espesor, le voy a poner 100 nada más para que se aprecie. Te vas a dar cuenta que le voy a poner 1000 ya para que se vea más notorio. He creado un sólido. Muy bien. Lo de aquí, chicos, en este caso, va a ser la dirección hacia cuál tú quieres hacer crecer ese boceto. Mira, si yo quiero que salga y el espesor aumente en este sentido, selecciono la primera opción. Por el contrario, quiero que crezca hacia el otro, la misma dirección, pero en el sentido contrario, nada más cambio la perspectiva. Si te das cuenta, mi boceto permanece ahí. Hacia dónde va a crecer es lo que va a cambiar. No, por el contrario, de repente alguien me va a decir, no quiero ni que sea en este sentido ni en este, sino que a la par, desde esa área que hemos dibujado en el sketch, crezca igual para cada lado. Mira, me voy a poner en el caso de que sea 1500, nada más para que veas. Ha crecido de igual manera tanto para este sentido como para el sentido contrario. ¿Qué pasa si yo quiero que por el crecimiento no sea uniforme a cada lado, sino más bien quiero que en una parte crezca 1000, si te das cuenta, en este sentido y dirección, y en el sentido contrario, pues el crecimiento sea de 2000? Es algo que yo puedo ir editando, si te das cuenta. Y es más, acá incluso lo puedo invertir. Muy bien. Ahora, lo que yo voy a hacer nada más es dejarlo con la opción de simétrico. Le voy a dejar el espesor de 1000 para que se aprecie de esta manera. Le voy a dar OK. Acá me está diciendo por defecto el nombre del cuerpo y en este caso, pues, a partir de qué sketch yo estoy empezando a construir ese sólido. Por eso era importante definir el área en el boceto, en un plano escogido previamente. Le doy OK y mira, ya está. Visualmente hablando, lo que yo puedo hacer es en la parte superior ir cambiando el formato de visibilidad. Por ejemplo, en este caso, voy a ponerlo por aquí. Voy a trabajar con esta barra de herramientas. Acá lo que yo voy a elegir, por ejemplo, es el material. Es opcional, no necesariamente lo tienes que hacer. Y por aquí puedo cambiar el color. Es más, por ejemplo, quiero que sea a mi gusto, ¿no? Que sea amarillo, por ejemplo. Ya está. Eso es algo visual nada más. Coges material y pues cómo se vería este en un patrón, en todo caso, color diferente. Muy bien. O en una aleación. Acá hay más opciones, de hecho, eso ya te voy a pedir que investigues un poco más tú. Por favor, trata de cambiar. ¿Sí? Lo voy a dejar de este lado nada más. Entonces, así es como he demostrado que a partir de la creación de un sketch, es decir, un dibujo en un plano escogido en 2D, yo puedo obtener un sólido, habiendo definido sus dimensiones o restringido dimensionalmente las líneas, formas que van a formar este boceto y a su vez la relación de estas que tienen entre sí. Por ejemplo, que coincidan, que sean tangentes, etcétera, ¿no? Como lo había hecho. A eso yo le había denominado restricción geométrica. En este caso, también definiendo las dimensiones, he podido sintetizar o restringir el tamaño de mi área, en este caso, o formas que la van a contener o conformar, y cómo puedo editar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo teniendo el sólido, me dices, no, ¿sabes qué? Quiero que cambie la dimensión que te había dado. Es más, quiero que solo con la idea de cambiar una de las variables todo se actualice.
Me voy a ir a la parte izquierda y en la parte de instrucción voy a seleccionar el sketch. Le voy a dar clic derecho o aquí si gustas y le vas a dar en la opción de editar. Y mira, cuando yo entro, te vas a dar cuenta de que sale todo lo que he restringido previamente y sigue saliendo completamente definido. Como te decía, ¿qué pasa si nos dicen, oye, ¿sabes qué? No quiero que mida 20 pulgadas, quiero que mida 15. Me confundí. ¿15 qué? 15 pulgadas. Listo. Y si yo le doy finalizar, todo se ha actualizado. Muy bien. Entonces, por ahí entra otra persona y dice, no, ¿sabes qué? Quiero que sea 16 pulgadas, pero yo no me siento seguro con esta, quiero hacer yo mismo la conversión. Entonces sería 25,4 por 16. Y mira, también se obtiene automáticamente, solo con uno. Y lo mismo si yo quisiera editar las demás restricciones, por ejemplo, aquí no quiero que sea entre 2,5, sino entre 3, por ejemplo. Y mira, cómo se va actualizando lo demás. Entre 2, entre 1,5, incluso más difícil. Y mira cómo se va actualizando. Muy bien. En este caso, nuevamente, si trabajo en otro sistema de unidades, nada más dándole doble clic a la cota, pues lo que yo puedo hacer es decir, quiero que esté en pulgadas y de frente se pasa a milímetros, 15. Listo. Muy bien. Ahora sí, una vez he hecho mi edición, le doy finish y en este caso se actualiza automáticamente. Lo que tendrías que hacer en este lado, pues es guardar tu trabajo. Lo voy a guardar en el formato IPT perteneciente a esta creación de sólidos. Le voy a dar prueba 1, para diferir de la pieza anterior que tenía dentro de este proyecto. Y le voy a dar guardar. Listo. Entonces, cada que tú vayas haciendo una edición, voy a hacer una más, nada más para probar, por así decirlo. En este caso, quiero que sea entre 2, pero de repente es una operación intrincada, es decir, por 7, pero entre 3. De repente hay una operación de por medio para dimensionar este arco, pero recuerda nada más para que haya una restricción con respecto a una dimensión original que yo te había definido aquí. Mira, ya está. Y se actualice de esta manera. Ok, listo. En este caso, esta es una manera de obtener un sólido a partir de un boceto o sketch. Ahora, habiendo hecho esto de aquí, voy a trabajar con un nuevo archivo, ¿ya? Porque te quiero enseñar otra manera de obtención de sólido. Le voy a dar OK, nada más. Recuerda que en este caso la perspectiva de la casita me permitía definir la posición de trabajo. Ahora lo que voy a hacer va a ser trabajar un cuerpo en revolución. Un cuerpo en revolución es aquel que, por ejemplo, si tú le haces un corte, imagínate a un cilindro, lo seccionas por la mitad o usas un plano inclinado para cortarlo, la sección va a tener una forma circular o elíptica. Eso es un cuerpo en revolución. Habiendo dicho esto, quiero trabajar en este plano para dibujar su sección transversal y quiero que este plano que acabo de decirte o mostrarte me sirva más bien para darle una longitud adecuada a este sólido. Voy a escoger este plano, en este caso, no así, sino es nada más señalándote y a la hora que yo despliegue voy a escoger un plano que coincida con ese right, que va a ser mi plano elegido para desarrollar el boceto. En este caso, mira lo que voy a hacer. A ver, le voy a dar exit, nada más. Voy a borrarlo. Voy a escoger este plano. He cambiado de idea. Ya está. Porque acá voy a definir la longitud. Y mira lo que voy a hacer. Voy a dibujar dos líneas que ni siquiera van a tener una relación entre sí. Muy bien. A una de estas le voy a dar el formato de línea de eje o centerline. Muy bien. Le voy a decir además que sea paralelo, es decir, completamente horizontal a este
a este plano que se encuentra en la base del front. Y mira, en esta orientación quiero que sea horizontal, esta línea, completamente. Y lo mismo para la otra, que sea completamente horizontal. Muy bien. Ahora, a su vez, quiero que la línea o punto medio de la línea coincida con el origen. El origen es este botoncito o este punto que se encuentra en el centro en la intersección de esta línea de referencia de vertical y horizontal. Si yo lo restringo de esta manera, si te das cuenta, ya restringí esa línea. Muy bien. ¿Qué me faltaría? De repente definir su tamaño. ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a decir que quiero que mida 300 milímetros. ¿Es necesario poner las unidades? No, porque automáticamente lo está reconociendo en el sistema en el que se encuentra. Ya te comenté cómo era el caso donde trabajaba en pulgadas y quería hacer la conversión. Por ahora lo voy a dejar así. Ahora, a su vez, quiero restringir geométricamente la línea respecto a la línea de eje o center line que había hecho en un primer momento. Voy a escoger restringirla verticalmente, es decir, su centro, que esté alineado al centro verticalmente de esta manera. Y a su vez voy a decir, quiero que ambas líneas sean iguales. Como yo ya restringí la dimensión de una, pues automáticamente ya está la otra actualizada. Ahora voy a dibujar dos líneas adicionales. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Y a su vez voy a hacer lo mismo, restringirlas geométricamente. Voy a hacer que coincidan, haciéndolas restringir también de esta manera, los vértices de este lado, los vértices de este lado. Si te das cuenta, una es más larga que otra, entonces voy a eliminar el exceso y por el otro lado voy a extenderla hasta que se forme este rectángulo. Si te das cuenta, esta línea que aparece en morada en comparación a las otras es porque yo no he definido una altura. En este caso, voy a trabajar de esta manera. ¿Te acuerdas que te ponía el caso de un cilindro? Para definir un cilindro necesito su longitud, pero a su vez necesito su diámetro. Voy a irme a la parte de dimensión, voy a seleccionar la línea superior y la línea de centerline y mire, al haberle yo dado el patrón de centerline a la inferior y a la superior, habiéndole dado el formato normal, mira, lo reconoce como un posible boceto para crear un sólido en revolución, que en este caso va a ser un cilindro. Muy bien. Por ahí yo le voy a dar 450. Y mira, me aparece el símbolo de diámetro. Basta que haya dibujado la mitad, me está reconociendo que es un boceto para un cuerpo en revolución debido al formato que yo le di a la línea de centerline que dibujé. Va a ser mi línea de eje. Si me doy cuenta, está completamente definido. Me voy a la casita y ahora mira, voy a hacerlo esta vez sin cerrar el sketch. Me voy a ir a la pestaña de 3D Model y voy a trabajar ya no con la opción de extrude, sino con la obtención, perdón, la utilización de esta parte de revolve. Le voy a dar clic y mira, automáticamente lo que ya hizo fue reconocer el perfil. La línea del centro en formato de centerline me va a servir como mi línea de eje, que va a pasar por el centro de ese cilindro. Y me reconoce el perfil cerrado del rectángulo, que en este caso sería la mitad de la sección transversal de este cilindro. Es un área proyectada, ¿no? Vista desde esta perspectiva. Es decir, si este cilindro yo lo veo desde este visor paralelo o desde esta, sí, en este sentido y dirección con respecto a cómo estoy moviendo mi cursor, paralelo a esta arista, me voy a dar cuenta que esa área proyectada es un rectángulo. Basta que yo haya dibujado la mitad y lo haya hecho girar con respecto a una línea de eje que dibujé en un primer momento y ambas las haya relacionado y o restringido, me voy a dar cuenta de que puedo obtener este tipo de sólidos en revolución. ¿Qué pasa si yo quiero editarlo? Nuevamente, aquí me va a aparecer el historial de las piezas que yo estoy desarrollando o los sólidos. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar editar. ¿Qué pasa si yo quiero restringir esta dimensión con respecto a la longitud total? Quiero que
sea por 1,5, por ejemplo. Le doy finish y mira cómo ha cambiado. Nuevamente, ¿qué pasa si yo quiero esta vez un tronco de cono? Ya no quiero que sea un cilindro en este caso. Te voy a enseñar una manera y luego te voy a mostrar otra con un comando adicional. Voy a dibujar esta línea de esta manera. Voy a empezar a editar mi trabajo de esta forma. Y si te das cuenta, la línea en morado me está evitando que esté mi figura completamente restringida. Mira lo que voy a hacer. Voy a dimensionar esta línea, es decir, de esta manera, desde este punto a este punto, y voy a darle un diámetro para que sea un tronco de cono menor. En este caso, no sé, que sea esto de aquí, entre 3. Pero me sigue saliendo la restricción, es decir, falta definir algo. Ya, mira lo que voy a hacer ahora. En este caso, voy a tratar de mover la línea, porque eso muchas veces me ayuda, para definir qué me falta para restringir completamente mi figura. Como no ha sido el caso, nada más, voy a darle nuevamente la opción de restringirlo. Y mira, aquí me permite darle un arco. En este caso, definir un ángulo. Definiendo el ángulo me dice que voy a poder restringir este tronco de cono. Por ejemplo, yo voy a decir que este ángulo sea notable, que sea 120. Ya está. Le voy a dar finish. Y sin necesidad de yo haber tenido que hacer nuevamente el revolución o revolve, he obtenido un nuevo cuerpo, pudiendo haber editado el sketch y pudiendo haber restringido nuevamente este sketch y obtener un nuevo sólido. A esto le voy a dar guardar, le voy a dar prueba 2. Muy bien, listo. Lo estoy dejando pendiente porque después voy a trabajar con esto desarrollado. Muy bien. Ahora voy a trabajar con un nuevo elemento, ya más rápido. En este caso, nuevamente, voy a escoger este plano. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a buscar un plano que coincida con este y ahora voy a usar otra herramienta, en este caso, la que va a ser la del sweep o también llamado barrido para obtención de otro tipo de sólidos. ¿Cómo así? Voy a volver a la parte de Sketch. Voy a graficar una circunferencia. En este caso, recuerda que debo restringirlo. Entonces voy a hacer coincidir el centro del origen con el centro de la circunferencia. Y le voy a dar un tamaño. Quiero que sea 2 pulgadas, por ejemplo. En minúscula. ¿Sí? Ya está. Completamente restringido. Le voy a dar finish. Y mira, tengo boceto. Pero ahora mira lo que voy a hacer. Voy a elegir un plano perpendicular a este. En este caso, el plano perpendicular sería el YZ. Le voy a dar Create Sketch y voy a graficar una línea. ¿Ya? A ver, en este caso, voy a hacer que la línea sea un arco. De esta manera. O puedo trabajar literalmente con un arco de esta forma. Con la opción de escogiendo un centro. Quiero que vaya desde este punto a este punto. Por ahora sí. Yo sé que falta restringir. Quiero a su vez restringir su centro al origen. Entonces lo voy a hacer coincidir de esta manera. Y ahora, mira lo que voy a hacer. Voy a dimensionar este arco. Le voy a dar 25 nada más. Y todavía me sale que falta restringir. Si te das cuenta,
porque no he restringido el ángulo que debería tener este arco. Muy bien, a ver, voy a trimear, en este caso, proyectando ya una geometría conocida anteriormente. Voy a editar este arco, si te das cuenta, y de esta manera voy a hacer incluso, nada más para hacer una prueba ya. Voy a trabajar de esta manera. Quiero que esta línea y la línea vertical que proyecté, habiendo usado el cuerpo anterior con la opción de Project Geometry, tenga una angularidad de 60. Voy a trimear los excesos y ahora sí. En este caso, le voy a dar una dimensión. En este caso, a ver, que sea, nuevamente, ya, que tenga cierto tamaño, ¿ya? Si te das cuenta, habiendo restringido su tamaño, lo que yo puedo hacer es determinar o definir, perdón, delimitar esa curva, ¿ok? En este caso lo voy a poner en línea de construcción porque así va a quedar en mi sketch finalmente y voy a irme en este sentido para tratar de definir su dimensión. Acá le voy a poner 22, puede ser otra. Y si te das cuenta, en este caso lo que yo he hecho es restringir su geometría, definiendo su tamaño y su orientación con respecto a una geometría ya existente. Acá le puedo variar, le voy a poner 45 para que se vea mejor. Muy bien, le voy a dar finish. Mira, ahora como he definido yo ambos sketches y los dos están completamente restringidos, lo que yo voy a hacer ahora es trabajar con la opción de sweep. Voy a seleccionar el perfil y acá me va a pedir que seleccione una línea. En este caso, ¿no? Voy a cambiar la perspectiva y le voy a dar OK. En este caso está teniendo error por respecto a la geometría que yo elegí. Voy a editar este segundo sketch, lo voy a simplificar. Quería hacer algo más complejo, pero lo voy a simplificar nada más, escogiendo un plano perpendicular a este. Ya, voy a trabajar con una línea de esta manera. La voy a restringir a que sea horizontal y que a su vez coincida su centro con el del origen. Me faltaría definir su dimensión. En este caso, otra manera, ¿no? Le voy a poner 50 para no desentonar, habiéndolo definido completamente, teniendo dos sketches perpendiculares entre sí. Con la opción de sweep voy a obtener, en este caso, un sólido. Es una manera usando la del revolve o revolución o la del sweep, en este caso a partir con o de dos sketches perpendiculares de planos perpendiculares entre sí, crear un nuevo sólido. A este también le voy a poner, a ver, le voy a denominar prueba 3. ¿Ya? Esta línea, si bien que es parte del sweep, en este caso es recta, yo puedo cambiarla y puedo hacer que sea curva también. Entonces, mi sweep o mi barrido pues no necesariamente sería el de un cilindro, ¿no? Sino más bien de la forma de un ducto, quizás, o algo así. Solo la forma, ¿ok? Como acá me sale, como tal. Si yo me acerco al icono, te vas a dar cuenta que habiendo definido un perfil, una un primer sketch y luego la curva, es decir, una línea que no necesariamente esté cerrada, es una línea, un tramo abierto, puedo definir un sólido con esta herramienta. Ahora voy a irme a otra opción. Me voy a ir por acá y voy a trabajar escogiendo otro plano. En este caso, voy a escoger este por ahora. Y mira lo que voy a hacer. Voy a crear otra vez una circunferencia. Y mira, voy a restringirlo. Voy a darle una dimensión de vida. Le voy a dar 30. Listo.
ya está completamente definido. Y ahora me voy a ir a la opción de plano. Mira lo que voy a hacer. Voy a trabajar con un plano paralelo, es decir, de otro plano. Nuevamente, paralela de otro plano. Voy a escoger el plano, en este caso, que va a servirme como referencia al cual yo voy a hacer mi paralela. Y mira, le puedo dar la orientación de ese plano, que sea salido, es decir, en este sentido y dirección o en sentido contrario como hacia adentro. Yo lo voy a hacer hacia adentro, ya le voy a poner -50 por eso. Una vez escogido este plano, voy a hacer clic derecho y voy a poner Create Sketch. En este caso, voy a proyectar esta geometría para usarla nada más, si gusto, a una circunferencia de este lado. Quiero que en este caso esta esté relacionada a la anterior, es decir, al diámetro anterior que era de 30, pero esta vez que sea la tercera parte, entre 3. Voy a centrar su centro, hacerlo coincidir con el origen y le voy a dar Finish. Si te das cuenta, al haber proyectado la geometría anterior, he podido restringir o relacionar su dimensión con respecto a la dimensión del diámetro de la circunferencia que había hecho en primer lugar. Muy bien, tengo dos planos. Este no se ve porque es un plano que es parte del origen y el offset del plano que yo había creado en este momento, paralelo a este a una distancia de 50. Es más, si lo quisiera editar, tendría que en este caso redefinirlo. Le voy a dar, a ver, quitar la visibilidad. Muy bien, si ya no quiero verlo, le voy a dar, quitar la visibilidad, quedándome nada más con los sketches de trabajo y voy a trabajar con esta herramienta que se llama Loft. Mira lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este primer perfil, luego este segundo perfil, ¿ve? Este, y le voy a dar OK. He obtenido un tronco de cono. Te enseñé en un primer momento cómo obtener un tronco de cono con el término o el tema de la revolución y ahora con esta nueva herramienta de Loft. Muy bien, lo voy a guardar, lo voy a usar también luego. Le voy a poner prueba 4. Y habiendo tenido estos 4 sólidos que he hecho, voy a enseñarte a usar o a agregarle más información a este tipo de sólidos. ¿Qué pasa si como en este caso el sólido es hueco? Tengo la opción de incluir, es decir, que tiene un agujero. Tengo la opción de incluir en el boceto ese agujero, habiéndolo definido, es decir, su diámetro y restringiéndolo con la geometría que era parte del sketch. Ese es un caso. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo te pongo el caso de decirte o te pregunto qué tipo de agujero es este de aquí? Inicia en esta cara, mira, en la cara del front, y si yo cambio de perspectiva, me voy a dar cuenta que lo atraviesa completamente. Es decir, el agujero está definido de cara a cara, es un agujero pasante. ¿Qué pasa si ahora yo te digo, ¿sabes qué? Quiero que este agujero sea un agujero con una profundidad menor al espesor total de la pieza. Es decir, que no lo atraviese completamente como en este caso, sino darle una profundidad. Muy bien. Ese sería un agujero ciego, que en este caso, si yo trabajara con el término de la extrusión, bajo este modelo no lo podría hacer. Es decir, no lo podría trabajar. ¿Cómo así? A la hora de yo hacer la extrusión, reconozco el perfil incluye el agujero de en medio y va a hacer que esa parte hueca se genere de esta manera. Es decir, al igual que el sólido crece, la parte hueca también, por eso el agujero termina siendo pasante. ¿Qué pasa si con este boceto me dicen, quiero que el agujero tenga una profundidad menor al extrude de 50 que habías hecho originalmente, o de 1000, perdón? Voy a irme a la parte de Edit Sketch y nada más lo voy a quitar. Te voy a enseñar otra manera de hacer agujeros. Sigue completamente definido, como te habrás podido dar cuenta. Al haberlo quitado,
se actualiza nada más el extrude que yo trabajé. Te voy a enseñar a hacer agujeros de otra manera. Le voy a dar clic derecho y voy a poner Create Sketch. Puedo empezar, en este caso, en el plano inicial, que estaba a la mitad, y a partir de ese yo comenzar a trabajar, o puedo empezar en una cara en específico, como es mi caso, y a partir de este comenzar a hacer el boceto de mi agujero. Voy a trabajar con la opción de proyectar geometría para aprovechar la geometría de un sketch pasado, que en este caso pertenece al anterior, ¿no? Que te mencioné hace un momento. Voy a poner en este caso nada más porque solo proyecté la geometría de ese arco y al proyectarla indirectamente he proyectado su centro. No voy a añadir nada más, le voy a dejar en finish. Si te das cuenta, proyecté la geometría y proyecté su centro indirectamente. Voy a irme a la opción de Hall, en este caso, y mira, con esta opción yo puedo obtener agujeros. Quiero que ese agujero tenga un diámetro uniforme. Quiero que ese agujero tenga un diámetro de 100 o más grande, 1000, ya para que se note en este caso. O 800, ya, 800. Muy bien. En este caso, me va a decir, muy bien, pero tú quieres que ese agujero atraviese toda la cara, es decir, vaya desde esta cara hasta la cara final, o por el contrario, quieres que lo atraviese completamente, ¿no? Bueno, en este caso sería lo mismo, ¿ya? Que lo atraviese completamente, en este caso definiendo las caras, igual la cara inicial y la cara final, o por el contrario, quieres que sea ciego, como te había dicho en un primer momento, y tenga una profundidad menor al espesor total de la pieza. El espesor total de la pieza era 1000. Yo quiero que tenga una profundidad de este agujero de 500. Quizás, así a simple vista, parece que no lo atraviesa del todo. Voy a irme a la parte de View, voy a seleccionar la opción de media sección, voy a escoger un plano de corte para ver efectivamente si esa profundidad que he dicho que sea 500 si es, ¿no? ¿Y cómo yo puedo verificar que efectivamente es 500, es decir, es la mitad, es un agujero ciego, además de visualizarlo como una medida? Me voy a ir a la parte de Tools, voy a ir para la parte de Measure y mira, quiero la distancia entre esta cara y esta cara. Tengo la profundidad del agujero. Quiero la distancia, saber la distancia total, porque de repente me he olvidado, es decir, el espesor total, 1000. Entonces sí se está cumpliendo, ¿no? Tanto visualmente como a la hora de tomar medida de la profundidad del agujero. Quiero editarlo, no quiero que sea así. Clic derecho, voy a poner en la parte de editar características y puedo editar en este caso la profundidad, haciéndola más grande, más pequeña, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el agujero no acabe de esta forma, plana? Por ejemplo, a mí el profesor me ha mencionado que hay procesos de mecanizado para hacer este tipo de agujeros. Y en clases nos he visto en las prácticas dirigidas que hablan de la terminación como triangular o cónica de esta parte porque deja la broca huella de su punta. Voy a editarlo entonces, ¿ya? Les habíamos dicho en clase que puede terminar teniendo este tipo de agujeros una terminación cónica por el mecanizado del mismo, que es un taladrado. Acá convencionalmente es 118. Nosotros para simplificar también les hemos dicho que 120. También es válido, ¿ok? Y se puede editar. En este caso yo puedo poner 120. Y aquí puedo manipular la dimensión, es decir, la profundidad de la parte recta. Le voy a dar 450 para que tú veas que puedo manipular yo también. Y con ello incluso mover el diámetro, dándole una mayor o menor diámetro, dimensión. Muy bien. Entonces, si te das cuenta en esta parte, yo puedo cambiar esa terminación del agujero simplemente con crear un punto o ubicar un punto de una geometría anterior, como en este caso era el centro de ese arco.
Por ahí voy a hablar de otro tipo de agujero, voy a editar la característica. Quiero que en este caso, adicional a que sea un agujero ciego, quiero que sea roscado, porque ese de ahí claramente no se ve roscado. Voy a trabajar con esta opción y voy a escoger la norma. En este caso, el Isometric Profile, de esta manera. Le voy a dar un tamaño, en este caso voy a trabajar con M8 o no, más grande, ¿no? Porque estamos hablando de una longitud mayor. A ver, M500. Nada más estoy poniendo para que vaya acorde el tamaño. Lo usual, lo que nosotros vemos en clases M6, M8, M10. Hay una tabla, en este caso, que va asociada a una norma. Yo estoy trabajando con la norma ISO, es la que estoy escogiendo. Aquí puedo definir el tamaño del paso, que acá, designación para ese tamaño me dice que es el de 6. Acá la voy a dejar como 6H, como me está indicando. Acá puedo manipular la punta de cono de la broca, manipular la profundidad, que en este caso, pues yo quiero que sea menor de repente. Le voy a dar 800, por ejemplo. Y aquí voy a añadir, esa es la longitud, perdón, profundidad total, y aquí voy a añadir la profundidad roscada, nada más para que se aprecie la diferencia. ¿Ya? Mira lo que voy a hacer con esta terminación, en este caso. Si te das cuenta, si yo me acerco un poquito, me voy a dar cuenta que hay una profundidad roscada y una profundidad que no lo es. ¿Puedo hacer que ambos coincidan para tener un agujero completamente roscado? Sí, también puede darse. Voy a ponerle igual 800, nada más para que veas que sí es posible, haciéndolo todo roscado. Eso es algo que tú puedes manipular. Muy bien, parte roscada en su totalidad. Voy a editar las características. Y por ejemplo, quiero que tenga esa terminación ya no en cono, sino recta. También lo puedes editar, editando la profundidad roscada y la profundidad total. En este caso están coincidiendo, pero si quiero que la profundidad roscada sea menor, nada más lo puedo editar. Y al darle OK, pues se edita también. Lo más convencional es que trabajemos de esta manera. A ver, editar característica. Sí, y que aparezca de este modo. Ahora, para visualizar todo completamente, voy a irme a la parte de View. Le voy a poner aquí en eliminar media sección. E igual puedo ver parte de ese agujero. Ya te enseñé cómo, en todo caso, hacer un agujero roscado, pasante, ciego, definiendo, jugando con las profundidades de los mismos. Un agujero normal, es decir, que no sea roscado, un convencional simplemente definiendo su diámetro y su profundidad. Si quiero que sea ciego y si quiero que sea pasante, cómo hacerlo. Y ahora te voy a enseñar otra manera. Lo voy a hacer con el extrude. Voy a utilizar para esto este Solid. Voy a trabajar con esta cara. Le voy a dar Create a Sketch. Voy a graficar una circunferencia, ya no lo voy a hacer con hole, es otra manera de hacer agujeros, lo voy a hacer coincidir sus centros y voy a definir su dimensión. En este caso le voy a dar 25. Muy bien, completamente definido, tengo esto. Ahora lo que voy a hacer, voy a trabajar con extrude. Si yo lo trabajo así con extrude como tal y le cambio la dirección, te vas a dar cuenta que es como que le va a quitar material, es decir, va a perforar el material y va a crear un agujero. En este caso, lo que yo voy a hacer, un agujero pasante, de esta manera, que vaya desde esta cara a la cara posterior. Muy bien. Quiero que sea un agujero ciego. Entonces, lo que yo voy a hacer, en este caso, es simplemente darle una dimensión diferente a la longitud total. Le puedo dar 20, por ejemplo, y si te das cuenta, puedo manipular la profundidad de ese agujero. Muy bien. En este caso, es una manera de hacer agujeros pasantes o ciegos, haciendo uso del extrude. Lo que quiero que veas, a diferencia de los otros, del otro extrude que era para obtener sólidos, es en esta parte, este extrude come el material y crea un agujero, pero adicional, déjame ver, ya, adicional a esto, lo que hace
es con la opción de cortar, hacer el retiro del material. Si tú te acercas, acá te sale la opción de corte, ¿no? No agrega, sino más bien quita. Muy bien, te he enseñado con hacer agujeros con hole, te he enseñado a hacer agujeros con extrude, también se podría hacer. Te he enseñado cómo obtener sólidos a partir de un sketch, en este caso con la herramienta de extrude, revolve, sweep y load. Muy bien, en este caso, eso sería todo. Te dejo de tarea, si quieres practicar, que trabajes sobre estos sólidos que hemos dibujado y yo todavía no he perforado, ya sea con hole o con el extrude, y que sean o pasantes o ciegos o agujeros roscados, como habíamos trabajado con la parte de hole. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos.